Buenas noches, yo soy el doctor Gabriel y somos Cursos Premed. Hoy vamos a tener el simulador de premedicina de la parte nueva que viene en el Exani 2, ¿no? Recuerden que el Exani 2 acaba de cambiar y ahora incluye una parte que se conoce como premedicina. Básicamente les van a preguntar muchos temas médicos que es importante que conozcan para su examen de admisión para todos aquellos que vayan a querer aspirar a entrar a las carreras de medicina en muchas universidades del país, ¿no? Vamos a ir viendo unas preguntas que extrajimos de simuladores o de exámenes previos del Exani 2 para que se vayan familiarizando, ¿no? Vamos a ir explicando las preguntas. Ok, vamos a empezar. La primera pregunta que tenemos ahorita, que viene en un examen fue, ¿cuál es el elemento de la tríada ecológica? Sí, ¿cuál de los siguientes es un elemento de la tríada ecológica? Tenemos tres opciones, hospedero, síntoma y reservorio. ¿A qué hace referencia lo que conocemos como la tríada ecológica? ¿No? La tríada ecológica es un conjunto de elementos necesarios para que se dé algo conocido como la enfermedad, ¿no? Básicamente la OMS nos dice que para que una persona se enferme tienen que haber tres elementos presentes que se conocen como un agente, un ambiente, ¿sí? Y un huésped. Eso es lo que conocemos como la tríada ecológica, ¿no? Es decir, necesitamos algo que causa la enfermedad. Una enfermedad muy famosa actualmente fue el COVID, ¿no? Que teníamos un virus del COVID que estaba enfermando a las personas. En el caso de la tríada ecológica de esa enfermedad, el agente sería el virus del COVID, ¿no? Necesitamos un virus. Necesito un ambiente, una situación en la cual las personas se puedan infectar, ya sea temporadas de invierno o en zonas aglomeradas. Lo primero que pasaba cuando se enfermaban de COVID la gente era que trataban de evitar los eventos públicos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy encerrado con otras personas, el ambiente es propicio para que yo me pueda enfermar, porque me tose en la cara. No pasa nada si yo tengo gripe y tengo COVID en mi casa solo, pero es muy diferente que yo tenga gripe en la escuela o que yo tenga COVID en el transporte público o yo tenga COVID en un espacio cerrado. Eso se hace referencia al ambiente. Mientras que el huésped hace referencia a la persona que tiene la capacidad de adquirir la enfermedad. Por ejemplo, que yo le tosa o le estornude en la cara a mi perro no hace diferencia porque el perro no se puede enfermar de COVID. Sin embargo, si le toso en la cara a mi hermano, a mi papá, a mi abuelito, sí lo puedo infectar de la enfermedad y por lo tanto es un huésped que tiene la capacidad de adquirir la enfermedad. Para poder darse el evento de las enfermedades, ¿sí? Según la OMS, siempre tendré que tener tres elementos: un agente que causa la enfermedad, un ambiente que propicie esta enfermedad, ¿sí? Y un huésped, ¿sí? Que pueda adquirir dicha enfermedad, ¿no? Que pueda adquirir dicha enfermedad. Entonces, cuando me preguntan aquí, ¿cuál es el elemento de la tríada ecológica? ¿Sí? ¿Cuál es el elemento de la tríada ecológica? Presente en los incisos tendremos hospedero, que hace referencia a huésped, es un sinónimo. Síntoma, que hace referencia a los signos y síntomas de las enfermedades que ahorita vamos a discutir, que no tiene nada que ver con esto. Y reservorio, que tampoco tiene nada que ver con esto. Esto que estamos viendo aquí en el pizarrón es lo que conocemos como tríada ecológica. Entonces, lo único que concuerda con los incisos que estoy viendo sería el hospedero, ¿no? Entonces, la respuesta aquí de cuál es el elemento de la tríada ecológica es el hospedero, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál es el eslabón epidemiológico en el que normalmente vive y se multiplica el virus de la rabia? Y aquí entramos a otro concepto que maneja en la OMS, ¿no? Ok, la rabia es un virus que se propaga, normalmente ustedes lo conocen por la mordedura de los perros, ¿no? Es muy sabido que cuando un perro está muy agresivo, con la boca toda llena de espuma y te ataca y es agresivo, generalmente tiene una enfermedad conocida como rabia. Es un virus que infecta los nervios y el cerebro de los animales y de las personas, ¿no? Para que nosotros nos podamos enfermar, ¿sí? Para que nosotros nos podamos enfermar, el virus tiene que llegar a nosotros mediante algún tipo de vehículo de entrada. Y esto que menciona aquí, que se conoce como eslabón epidemiológico, es un conjunto de eventos que se necesitan para que se propaguen las enfermedades. Y los vamos a escribir para irlos explicando. Cuando en su examen les preguntes eslabones epidemiológicos, tendrán que recordar los siguientes elementos. Tenemos un agente. Del agente tendremos que tener un reservorio. Del reservorio tenemos que tener
una puerta de salida. De la puerta de salida tendremos que tener un modo o vía de transmisión. De la vía de transmisión tenemos que tener una puerta de entrada. Y finalmente tendremos que tener un huésped susceptible. ¿No? Esto que estamos viendo en pizarrón se conoce como eslabón epidemiológico, ¿no? Eslabón epidemiológico o cadena epidemiológica, que lo maneja en todos los temas de epidemiología de la OMS. Si hablamos de la rabia, ¿no? Y mencionamos en el caso de los agentes, aquí nos están hablando, decíamos, la rabia es una enfermedad producida por un virus, ¿no? Así que el agente en este caso es el virus de la rabia. Luego, necesitamos un reservorio. Los reservorios son seres vivos que tienen la capacidad de almacenar a dicho virus para propagar la infección posteriormente. En el caso de nosotros, en el caso de la rabia, los perros, los roedores, los murciélagos, ¿sí? Que en los casos más conocidos, las ardillas que ven en el parque, ¿no? Los murciélagos que se encuentran en las cuevas, o los perros, que es el elemento más famoso que conocemos nosotros, se conocen como reservorios de la enfermedad, ¿no? Son agentes o son seres vivos que pueden poseer la enfermedad y transmitirla constantemente, no pasarlas a otras personas. Entonces aquí tendríamos el reservorio. Luego, aquí podemos decir murciélago o perros. La puerta de salida hace referencia, a la forma en que el virus puede salir del reservorio y propagarse hacia otra persona o hacia otro evento. Por ejemplo, en el caso de la puerta de salida del virus de la rabia es la saliva de los perros, ¿no? Cuando un perro te muerde, en la saliva que tiene en la boca contiene el virus y tiene la capacidad de propagar la infección o el virus en sí mismo. Así que la saliva del perro se convertiría en mi puerta de salida. Entonces tenemos el virus de la rabia, el reservorio que es del perro y una puerta de salida que es la saliva que tiene el perro, ¿no? El perro secreta el virus por la saliva que tiene en la boca. Cuando tengan preguntas me van diciendo, ¿sí? Si no lo entiende. Ok. Luego, vía de transmisión. ¿Qué tiene que hacer el perro para poder transmitirme el virus de la rabia? ¿Cuál es la forma de transmisión del perro? Me besa, ¿no? Si beso a mi perro me contagia. ¿O cuál sería la forma de transmitir la infección del virus de la rabia? El caso más común sería morderme. La mordedura, ¿sí? El morder es la forma en que el perro puede transmitir el virus de la rabia. Y eso se le conoce como vía de transmisión. En el caso del COVID, que fue muy famoso en estas temporadas, la vía de transmisión era la vía aérea. El hecho de que yo tosiera y por el aire viajara el virus, la forma de contagiar a otra persona era, ¿sí? La vía aérea. Otros ejemplos, el caso del VIH, ¿no? Las vías de transmisión serían la vía sexual, ¿no? Las relaciones sexuales son lo que pueden propiciar una vía de transmisión de las infecciones. La puerta de entrada, ¿cómo entra el virus? En el caso de nosotros es vía tejido-sangre, ¿no? La vía de lesión de tejido. Una herida abierta. Cuando el perro te muerde y rompe tu piel y lastima tu piel, genera una vía de entrada para que el virus pueda entrar a tus tejidos e infectarte a ti, ¿no? Es la vía de entrada que está dentro del huésped y finalmente necesitamos un huésped susceptible, que en el caso de nosotros serían los humanos, que son una persona capaz de poder desarrollar la enfermedad. Los humanos se pueden contagiar de la rabia. Si te muerde un perro que poseía rabia y pudiste una vía de entrada que fue la vía de transmisión, la mordedura, la vía de entrada que es la herida en la piel que tienes, finalmente tendrías un huésped, que serías tú, que puede desarrollar la enfermedad producida por el agente infeccioso, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo en el pizarrón se conoce como eslabón epidemiológico. Y esos son todos los puntos que tenemos: agente, reservorio, puerta de salida, vía de transmisión, puerta de entrada y huésped susceptible. Recuerden, agente es quien causa la enfermedad, reservorio, quien puede propagar la enfermedad. No, puerta de salida, la forma en que el reservorio saca y transmite la enfermedad a otras personas.
Vía de transmisión, ¿cómo me lo va a pasar? En el caso del perro, la mordedura. Y puerta de entrada, ¿cómo va a entrar a mí? Y finalmente el huésped, ¿quién recibe la enfermedad y la padece al final de todo? ¿No? Entonces, si vemos otra vez los incisos, decíamos ahí, tenemos, ¿cuál es el eslabón epidemiológico que normalmente vive y se multiplica el virus de la rabia? En el agente, en el reservorio o en la puerta de entrada. El agente no puede ser porque el agente es el virus mismo. El reservorio, que es el perro, es el que sirve para que se reproduzca el virus y pueda posteriormente propagarse. Así que la respuesta correcta en este caso sería la B, ¿no? Reservorio. Y la puerta de entrada no puede ser porque la puerta de entrada sería un lugar de lesión en el cuerpo, que no es un sitio donde se pueda multiplicar o vivir el virus como tal, ¿no? ¿Dudas con eso? ¿Quedó claro esa parte? ¿Dudas, preguntas ahí? Sí. Entonces, todo esto es el eslabón epidemiológico, ¿no? Y las preguntas que les pueden traer pueden ser de alguno de estos. Agente, ¿quién produce la enfermedad? Reservorio, ¿sí? ¿Quién tiene la capacidad de reservar el virus, permitir que crezca, que se reproduzca y se multiplique? Puerta de salida, ¿cómo sale del animal? ¿Cómo lo transmite? ¿Cómo entra a mí? ¿Y a quién contagia? ¿Estamos? Ok. Ok, el reservorio es un ser vivo o algún objeto que tiene la capacidad de almacenar el agente que causa la enfermedad, ¿no? El agente que causa la enfermedad. En nosotros era el perro, ¿no? El perro se contagia de la rabia y puede almacenar el virus y multiplicarlo dentro de su cuerpo. También lo vieron en el caso del COVID. ¿Nunca escucharon de esa parte de la gente que tenía el virus pero que no manifestaba la enfermedad? ¿Escucharon de esos casos? Se decían, es que hay mucha gente que está infectada de COVID pero que no tiene signos y síntomas y que no está enferma como tal, pero tiene la capacidad de contagiar a otros. Esos son reservorios de infecciones. Yo me puedo contagiar de COVID de mis compañeros en la escuela, ¿sí? Me puedo contagiar de COVID y no enfermarme, pero sí puedo después toser en una persona susceptible como mi abuelito y provocar que se enferme. Yo sano, yo sin ningún signo y síntoma, ¿sí? Vendría siendo el reservorio de la enfermedad. Y mi abuelito, que sí se pudo enfermar, es el huésped susceptible a la enfermedad. ¿Quedó claro así? ¿Sí? Déjenme agua. Por favor. Okay. Siguiente. ¿A qué nivel de prevención corresponde el hecho de que una persona se lave las manos y evite comer en la calle para no adquirir infecciones gastrointestinales? Ok. Tenemos que hablar de algo conocido como niveles de prevención, ¿no? Resulta que hay muchos niveles de prevención de las enfermedades. Y eso es algo que entra en el tema de historia natural de la enfermedad, ¿no? Vamos a borrar esta parte para hablar de eso. Cuando nosotros vemos la historia natural de la enfermedad, que la definen como la evolución que tendría una infección o agente o enfermedad sin que nadie interviniera, se conoce como la historia natural de la enfermedad. ¿Qué pasaría si a mí me da COVID y no hago nada? Primero me sentiría mal, me tendría un poco de gripe, un poco de tos, luego me costaría respirar poco, luego me costaría respirar mucho y luego me muero. Esa es la historia natural de la enfermedad. Todo lo que ocurre sin que los médicos intervengamos, ¿no? Eso es lo que se conoce. La OMS y los organismos de la salud estudian las historias naturales de las enfermedades para poder corregir su curso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de historia natural de la enfermedad, hay un cuadro muy grande que van a encontrar en internet que habla sobre todo esto, ¿no? Y maneja periodos de la enfermedad. Ahorita vamos a ver. Maneja algo conocido como periodo prepatogénico y algo conocido como periodo patogénico. Y maneja acá abajo en esta tablita las intervenciones que podemos hacer. Y aquí maneja prevención primaria, aquí prevención secundaria
y aquí prevención terciaria. Y de este lado, en el periodo patogénico, maneja dos etapas. Una etapa subclínica y una etapa clínica, vamos a ponerlo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Hablemos de un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del periodo prepatogénico es antes de que yo me enferme o de que la enfermedad en sí misma se manifieste. Es donde entra la triada ecológica, donde decíamos, tenemos un agente, tengo un ambiente y tengo un huésped. ¿Sí? Para que se dé la enfermedad yo necesito estos tres elementos. Esos tres elementos cuando se están formando son el inicio de todas las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, estamos en invierno y hay virus de la influenza en el aire. Entonces tenemos un agente, el virus de la influenza. Estamos en el ambiente, invierno, ¿no? Estamos en invierno en el cual es común que se encuentre el agente etiológico. Y tenemos huéspedes susceptibles, que son los ancianitos que están en la calle, ¿no? Esos son los elementos que se encuentran dentro del periodo prepatogénico. Cuando una enfermedad se manifiesta, pasamos de una etapa subclínica, que es cuando yo no tengo síntomas. Por ejemplo, me infecto de COVID, ¿no? Me infecto de COVID y no me siento mal durante una semana. Estoy en una etapa conocida como etapa subclínica, porque no tengo ningún signo o síntoma que manifieste la enfermedad. Estoy enfermo, pero no hay síntomas. Y luego, conforme avanza la enfermedad de COVID, yo me voy a ir complicando y teniendo poco a poco dificultad respiratoria, un cuadro gripal inicialmente, y luego puedo dejar de respirar o tener más complicaciones que me pueden llevar desde dificultad respiratoria, pasar por una gripe, ¿no? Por un cuadro gripal, hasta finalmente llegar a la muerte, que puede ser una de las terminaciones del mismo, ¿no? Entonces vean cómo la enfermedad puede evolucionar desde yo no siento nada, a me siento más o menos mal, a me morir, ¿no? Son como que las etapas del periodo patogénico de las enfermedades, ¿no? No siento nada, me siento mal, me muero. O pueden pasar otras cosas, además de morir, me puedo sanar. A lo mejor el amor de Dios es maravilloso y no me pasó nada y me curé, ¿no? ¿Sí? Que es uno de los posibles finales. O un tercer final. ¿Cuál sería? Las lesiones. Lesiones o cronicidad. Vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué es esto? Por ejemplo, mucha gente que se enfermó de COVID sobrevivió, pero quedó con secuelas, ¿no? O sea, ya se me quitó el COVID, pero ya me canso mucho al caminar o al correr o hacer ejercicio porque me quedaron secuelas del COVID. O me dio COVID, me curé y me siento como si nada. No, ya no tengo la enfermedad, ya no me siento mal. Si yo me dio COVID y me morí, desenlace primero. Si me dio COVID y me curé totalmente, terminé sano. Si me dio COVID y quedé con lesiones, ¿sí? ¿Sí? A ese paciente le dieron las complicaciones y son uno de los posibles finales que pueden llegar a tener. La historia natural de la enfermedad siempre es desde donde empieza la enfermedad hasta donde termina, que no siempre es curarse, puede también morirse el paciente. Ok, entonces decimos, para que se dé la enfermedad yo necesito tener un periodo prepatogénico donde tenga un agente, tengo un ambiente y tengo un huésped. Y una vez que se junten estos tres elementos y se inicia la enfermedad, pasamos a evaluar el periodo patogénico, que es etapa subclínica, yo no me siento mal, etapa clínica, yo me siento mal, y hasta el desenlace del mismo, que sería muerte, curarme o quedar con lesiones crónicas. ¿Sí? Esta es la historia natural de la enfermedad, así se le conoce, historia natural de la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de prevención, la prevención se basa en la historia natural de la enfermedad. Nos dice,
Hay 3 momentos cruciales en los que podemos intervenir para mitigar enfermedades. El primer evento crucial es antes de que se dé la enfermedad, en el periodo prepatogénico. Por ejemplo, si yo te vacuno contra el COVID antes de enfermarte de COVID, estoy evitando que te dé la enfermedad. ¿Qué estoy haciendo? Eliminando el agente huésped susceptible. Porque si estás vacunado no te puedes enfermar. Y si no están los 3 elementos no se da la enfermedad. Entonces aquí entra la prevención primaria. Evitar la enfermedad. Todas las medidas preventivas que traten de evitar que la gente se enferme se conocen como prevención primaria. Ponerme vacunas, lavarme las manos para no comer bichos en los tacos de 2 pesos que compré, ¿no? Ponerme cubrebocas para que no me tosan en la cara a mis compañeros, ¿sí? No hacer beso de 3 en el antro para evitar contagiarme de COVID. Son medidas preventivas, o evitar espacios conglomerados, en no ir al transporte público, no ir a fiestas, conciertos. Estoy evitando enfermarme y todos se conocen como medidas preventivas de la enfermedad y es prevención primaria, antes de enfermarme. Segundo caso, periodo patogénico, ¿no? Periodo patogénico. Cuando nos vamos cuando yo ya estoy enfermo, una de las primeras cosas que puedo hacer es diagnosticar de forma temprana la enfermedad para tratarlo, ¿no? Diagnóstico. Y luego, tratamiento. ¿Para qué? Para evitar que avance. No es lo mismo que a mí me dé COVID, ¿sí? Y que ande con mi tanque de oxígeno en la playa, ¿no? O que me valga... ¿Qué pasó? ¿Me pregunta? Y que ande con el tanque de oxígeno en la playa, que me valga cacahuate la infección y no me interne y me dé tratamiento, a que yo vaya al hospital y me inyecten esteroides, me inyecten antiinflamatorios, me den oxígeno, ¿sí? Me intuben en el caso de ser necesario. Esos son tratamientos de la enfermedad. Si yo soy diabético, no es lo mismo que ande con mi azúcar en 1000, a que yo esté tomando metformina, a que me esté inyectando insulina. Estoy tratando la enfermedad. ¿Para qué? Para que no me mate, ¿no? Que yo soy hipertenso, se me sube la presión y tomo mis pastillas. Estoy evitando que se me suba la presión arterial, ¿no? Para que no me esté complicando. Cuando yo diagnostico la enfermedad o trato la enfermedad, ¿sí? Estoy haciendo prevención secundaria. Ya está enfermo el vato, pero vamos a tratar de evitarlo. En el COVID, ¿cuál era el ejemplo de prevención secundaria? Las pruebas rápidas. Cuando trataban de hacer una prueba para saber si tu compañero que tosía mucho estaba enfermo y tenías que verlo feo y aislarlo, ¿no? Esos son prevenciones secundarias. El diagnóstico temprano de una enfermedad son prevenciones secundarias. Que yo tome la presión a los pacientes viejitos para ver si son hipertensos, eso es prevención secundaria, porque estoy tratando de diagnosticarlos a tiempo con la presión alta. Que yo le cheque la glucosa a los pacientes también ancianitos, prevención secundaria, porque trato de diagnosticar al paciente a tiempo para evitar que pase. Otro caso en las mujeres, el Papa Nicolau, que trata de detectar cáncer cervicuterino o lesiones que se vayan a propiciar a cáncer cervicuterino, también son prevenciones secundarias. Diagnosticar y tratar la enfermedad a tiempo es prevención secundaria. Y luego, el último caso de prevención, que sería la prevención terciaria, ¿no? Es cuando tratas de atender o tratar secuelas. Si alguno es deportista y algún día se fracturó un hueso, se lesionó la rodilla, después de haberlos operados y haberles dado un tratamiento, quedaron durante mucho tiempo en rehabilitación, ¿no? Llegaban a hacer ejercicios para poco a poco recuperar la movilidad, ¿no? En el caso de los pacientes que se enfermaban por COVID, tenían rehabilitación pulmonar con fisioterapias. Si yo estuve postrado en cama muchos meses porque me dio un EBC o me dio un infarto cerebral y estaba acostado en cama, llegan los fisioterapeutas y me hacen ejercicios para tratar secuelas de las enfermedades. Todo lo que sea tratamiento de secuelas de enfermedades, es decir, me enfermé, me compliqué y quedé ahora sí como que jodido como tal, ¿no? Y tuve alguna lesión de que me cuesta respirar después de haberme infartado,
me quedé ciego porque era diabético, de no puedo hacer ejercicio porque me dio COVID en el caso de alguna enfermedad como esa. Tratamiento de las secuelas de las enfermedades se conocen como prevención terciaria. Ok, una vez es un evento vascular cerebral. Es cuando se infartan las personas. Se me tapa una arteria del cerebro o me reviento una arteria y entonces los pacientes son los típicos ancianitos que no pueden mover la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy hipertenso y no me trato, mañana se me puede reventar una arteria en el cerebro o taparse una arteria en el cerebro, se muere una parte de mi cerebro y entonces después voy a andar así. ¿Qué pasó? No traté la enfermedad y me dio una secuela. Me infarté en el cerebro o me sangró el cerebro. Entonces, cuando yo vaya a rehabilitación porque estoy todo postrado, ¿no? Porque no puedo mover la mitad del cuerpo porque se me infartó en el cerebro, esa rehabilitación es prevención terciaria. ¿Qué era la etapa subclínica? Ok, la etapa subclínica de la enfermedad es cuando yo estoy enfermo pero no tengo síntomas, ¿no? Por ejemplo, cuando les da COVID, la primera semana después de haber hecho, de besarse con alguien y que les contagió el COVID, que no se sienten mal, que no tienen ni gripa, ya tienen COVID, pero no se manifiesta todavía. Están en la etapa subclínica de la enfermedad. Y la etapa clínica es cuando ya se sienten mal, ¿no? ¿Qué otra duda? Sí. Es mucha información, pero es que, no sé, echen la culpa a Ceneval, que les preguntan esas cosas, ¿no? Ok, entonces eso se llama historia, recuerden, esto es historia natural de la enfermedad. Volvamos, con esto vamos a contestar muchas preguntas. Entonces volvemos, me dice, cuando el vato se lava las manos para no enfermarse por el taco de 2 pesos que compró en el centro, ¿qué tipo de prevención sería? ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dice el público? 100 mexicanos dijeron. Que si este curso es para después de medicina o para ingresar a la carrera. Para ingresar a la carrera, ¿no? Sí, no es por asustarte, Bar, pero el coco está en la casa. O sea, esto lo preguntan en el examen para entrar a medicina. Es lo nuevo que preguntan en el examen 2. Es el simulador de premedicina. Es una materia que viene en el examen de admisión. Los que apenas van a entrar. Sí, este es el examen para entrar. ¿Dónde nos ubicamos? En internet, en TikTok. No, estamos en Tuxtla Gutiérrez, pero atendemos a gente de todos lados. ¿Qué nivel qué? Preparatoria hacia universidad, porque preparamos a gente para entrar a la carrera de medicina, ¿no? Así que estamos con la chaviza de la prepa, ¿no? Y son para entrar a la universidad. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál sería? En base a lo que les expliqué, a ver si no hablé 30 minutos de mano. ¿Qué sería? Ok, que el vato se lave las manos antes de comer tacos de a 2 pesos, que es lo que dice la pregunta. ¿Qué tipo de prevención sería? Primaria, secundaria o terciaria. Okay. Primaria. Supongo que primaria, ya que es primero evitar. Primaria. Exacto, es antes de que me enferme, ¿no? Antes de tragarme el bicho que viene en el taco, me voy a lavar las manos. Estoy tratando de evitar enfermarme. Correcto, ¿no? Es prevención primaria. Siguiente pregunta, que vamos a seguir usando el mismo cuadrito. Un individuo que consume habitualmente alimentos en la vía pública manifiesta dolor abdominal, dolor de la panza, luego padece de evacuaciones mucosanguinolentas, hace popó con sangre, traducción, ¿no? Estamos traduciendo. ¿Se encuentra en qué periodo de la historia natural de la enfermedad? ¿Subclínico, patogénico o prepatogénico? ¿En cuál estaría? Para empezar, recuerden, le lean bien que le está preguntando un periodo, ¿no? Y los periodos son los de arriba, no las etapas. Patogénico. Chale, ya. Ok, perfecto, pues no, nada mentira, sí. ¿Sí? Sale. Entonces, correcto, ¿no? La etapa, como ya tiene síntomas, ya estamos en el paciente enfermo que es en el periodo patogénico de la enfermedad, ¿no?
Exacto. Entonces estamos en el periodo clínico. Subclínico no sería porque ya está manifestando síntomas el paciente, ¿no? Y subclínico es una etapa más que un periodo de la enfermedad, ¿no? Es una etapa subclínica, sería si ya comió el bicho, si se está reproduciendo en su panza el bicho, ¿no? O en su sangre, pero todavía no me da ninguna molestia, eso sería subclínico, ¿no? Así que exacto, es la B. Siguiente. ¿Cuál es la definición de historia natural de la enfermedad emitida por la OPS? ¿Sí? Que es la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Es como la OMS, pero de acá de nuestros lados del mundo. Entonces, ¿cuál sería? Muerte programada de un ser vivo, eso es apoptosis y es de célula, nada que ver. Transición de la patología a la muerte o curso de la afección desde su inicio hasta su resolución. La C, curso de la infección, la C. ¿Por qué no la B? Yo pregunto. ¿Por qué creen que la B no? Porque podría ser, ¿no? Transición de la enfermedad hasta morirse. ¿La C de Cristo o la B de bueno? Dice, porque no siempre es la muerte. Exacto, esa es la clave de las cosas. La definición de historia natural de la enfermedad dice, es cómo se desarrolla la enfermedad hasta su resolución. Pero resolución no necesariamente es morir, ni necesariamente es curarse. Te puedes curar, te puedes morir o puedes quedar con secuelas. Entonces la definición por eso no maneja curarse o morir, dice resolución, que puede ser cualquiera de estas cosas. Morir, sanar o quedar con lesiones, ¿no? Por eso no puede ser la B, porque ahí la B te está diciendo que toda lesión natural de la enfermedad acaba en morirse, y no es cierto, ¿no? No todas las enfermedades te pueden matar, no todos los agentes te pueden matar. ¿Estamos? Es correcto, la respuesta sería la respuesta C. Esa es la definición tal cual textual de la OMS. Vienen muchas definiciones de la OMS, ¿no? Habrá que meterse a la página de la OMS y estar buscando definiciones de enfermedad, de salud, ¿no? Y en este caso de historia natural de la enfermedad. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿No? Okay. ¿Dudas, preguntas con la anterior, de patogénico? Okay. Siguiente. OPS o Ok, son diferentes. O sea, a ver, la definición si la buscas es la misma en las dos. La OPS es la Organización Panamericana de la Salud y la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Son los internacionales y los de este lado del charco, ¿no? Como la raza de las Américas, para que se entienda, la OPS. Entonces, muchas veces nuestras definiciones nos manejan en la OPS o a nivel internacional de la OMS. Pero si buscan la definición, la manejan como la definición de la OMS OPS, porque básicamente son lo mismo, solo como a nivel local. Okay. ¿Otra duda? ¿No? Sale. Ok. ¿A qué tipo de agente, siguiente pregunta, a qué tipo de agente corresponde el Helicobacter pylori que ocasiona padecimientos gastrointestinales como úlceras o hemorragias? ¿No? Y otra vez con cosas muy densas. Ok, vamos a hablar. El Helicobacter pylori es una bacteria que generalmente suelen tener muchas personas en el estómago, ¿no? De hecho, muchas personas lo tienen sin saber. Propicia un aumento de la acidez en el estómago, propiciando la formación de úlceras. Básicamente, la bacteria vive en ti, hace que tengas mucho ácido estomacal y ese ácido estomacal en exceso hace que te den úlceras, como una gastritis muy fea, para que se entienda, ¿no? Entonces, tienes una bacteria, modifica tu fisiología, dándote una gran cantidad de ácidos, ¿no? Y eso provoca que te ulceres. La ulceración es la lesión de las mucosas, ¿no? Es como rasparse, como que te hiciera un hueco en el cuerpo, ¿no? En el estómago. Entonces se ulcera y eso puede también terminar en sangrados estomacales o úlceras estomacales. Es una gastritis muy fea, para que lo entiendan ustedes, ¿no? Les duele demasiado, ¿no? Pueden sangrar y vomitar sangre cuando son hemorrágicas, ¿no? Y todo esto es propiciado por un agente que se conoce, o una bacteria que se conoce como Helicobacter pylori, que todos pueden tener. Ok, aquí me está preguntando,
¿Qué tipo de agente tenemos? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de agentes existen? Voy a borrar esto. Que no lo he copiado ni modo. Suerte para la próxima. Sale. Entonces tenemos, cuando hablamos de tipos de agentes, vamos a hablar de diferentes casos. Bueno, específicamente es 3. Podemos tener agentes químicos, agentes físicos, y agentes biológicos, que también lo van a encontrar como agentes infecciosos. ¿No? Agentes infecciosos. Ok, cuando hablamos de agentes tenemos estos 3 tipos. ¿A qué hace referencia a esto? Hablemos de ejemplo. Los agentes químicos generalmente hacen referencia a sustancias nocivas, gases, ¿no? Por ejemplo, si yo entro a un cuarto, si me cae ácido en la piel, ¿no? Estoy en la cocina limpiando algo, limpiando el baño con ácido y me cae ácido dentro de la piel, me va a provocar una lesión, ¿no? Una lesión producida por un agente químico como el ácido, ¿no? Entonces me está provocando una enfermedad o una lesión o padecimiento producto de una sustancia química que lesionó mi cuerpo, ¿no? Caso de ácido. Si yo respiro, ¿han escuchado de la intoxicación si yo respiro gas? ¿Han escuchado de esa gente que hay fuga de gas en edificios y ese gas como tal hace que la gente muera dormida? ¿No? Que hay una fuga de gas, yo lo respiro y eso me puede matar. Eso también es un agente químico, ¿sí? Es un elemento químico que yo respiro y me provoca una afección, ¿no? También puede provocar gases, ¿no? Cualquier sustancia nociva para mí, si yo tomo cloro, ¿no? Si tomo aceite de carro, ¿no? Son sustancias que pueden provocar envenenamiento. Otro agente químico que les puede causar daño, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Es lo que querrán escuchar, pero tomar mucho alcohol los puede matar, ¿no? De hecho, hay un video por ahí muy famoso de un antro, creo que en Cancún o en el Estado de México, de un muchacho que en una competencia para ganarse una botella, a ver quién podía acabarse una botella de licor, creo que era tequila, se le empinó completamente y se le acabó de cero, y ese paciente murió de una intoxicación etílica, ¿no? El padecimiento fue producto de un agente químico, una sustancia que él ingirió y lo mató, ¿no? Entonces, agentes químicos, alcohol, sustancias que me enferman. Agentes físicos, ¿no? Un caso de agente físico aquí que maneja, por ejemplo, la radiación. ¿Sí? Si siguen peleando Rusia y Ucrania y nos avientan una bomba nuclear a los gringos, y si viven en el norte del país, bendiciones, ¿no? La radiación química son agentes físicos que pueden dañar el cuerpo y pueden provocar enfermedades, enfermedad por radiación, ¿no? ¿Qué otro caso? ¿Shock qué? El término shock viene relacionado a estados de hipoperfusión, pero se le conoce como, intoxicación etílica, ¿no? El término correcto es intoxicación etílica. Shock es otra cosa, ¿no? Shock es un estado de hipoperfusión del cuerpo, hipoperfusión del cuerpo que generalmente se acompaña de hipotensiones arteriales, ¿no? Pero se conoce como intoxicación etílica. Ok, pero sí, te puede matar tomar mucho alcohol. Radiación, por ejemplo, accidentes. Por ejemplo, un choque en un carro, ¿no? Golpes, para que se entienda. Si yo mañana me caigo de un segundo piso, si yo mañana voy en un auto y colisiono y me impacto y me golpeo la cabeza, si yo mañana fuera de un antro me agarro a golpes y me golpean, ¿no? Me están provocando lesiones, pero no es por un agente químico, ¿no? Sino por un agente físico. Hay un evento físico que provocó un trauma en mí, un golpe en la cabeza, fracturas porque me caí de una azotea, ¿no? Fracturas porque venía en un carro y colisionamos, son afecciones físicas. Y luego, agentes biológicos, ¿no? El último caso, que aquí es donde entran los virus, las bacterias, los hongos,
¿no? Todo lo que es agentes vivos que pueden introducirse en mí y provocar enfermedades se conocen como agentes biológicos o agentes infecciosos que provocan las famosas enfermedades infecciosas. Entonces aquí me está diciendo qué tipo de agente corresponde al Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿no?, que puede provocar problemas gastrointestinales como las úlceras o hemorragias. ¿Cuál sería? ¿La A, la B o la C? Físico, ¿por qué? El Helicobacter pylori es una bacteria. Entra dentro de los biológicos, está vivo. Sí, pregunta que si fuera hipotermia, ¿qué agente sería? La hipotermia sería un agente físico, porque es el ambiente afectándose, ¿no? Es la disminución de la temperatura. Es un evento físico. Si me quemo, es físico también. Bueno, depende del tipo de quemadura. Si es por fuego, es físico. Si me quemé con ácido, porque técnicamente también te quemas con ácido, es químico. Por ejemplo, si les dicen un paciente está enfermo porque chocó en un auto, ¿qué tipo de agente sería? Si tuve un accidente automovilístico y por eso estoy en cama y en coma, ¿qué tipo de agente sería? Físico. ¿No? Sí. Pregunta que si también los parásitos, supongo que Parásitos entrarían dentro de biológicos, ¿correcto? el físico también podría ser un ¿Un qué? Sí, el físico también podría ser un disparo, ¿no? Si es un paciente que está hospitalizado por un ataque con arma de fuego o un arma blanca, ¿no? ¿Sí? Enterrado en el cuchillo. O en el 14 de febrero, ¿no? Esos videos que pasaban de que clavaban a los muchachos, ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces, un balazo, que me asaltaron y venía con un fierro ensartado o en la cabeza, son lesiones físicas, ¿no? Se manejaría de un agente físico, sí, en ese caso, ¿no? Todo lo que sea traumático, lesiones de objetos externos, físico. Todo lo que son sustancias que me afectan, químico. Todo lo que son cosas vivas que entran en el cuerpo y provocan enfermedades, biológico o infeccioso. Yo les pongo biológico porque así lo maneja Ceneval. Realmente si lo googlean lo van a encontrar como infeccioso. Es muy raro el término biológico, pero Ceneval. Okay. ¿Tú las preguntas con esto? un derrame cerebral, ¿qué tipo de agente sería? Ok, es que un derrame cerebral realmente es una consecuencia de una enfermedad, ¿no? Si depende de la causa del derrame cerebral, porque por ejemplo, si yo agarro un martillo y me golpeo la cabeza, me voy a provocar un derrame cerebral. Y es producto de un agente físico. ¿Estamos? ¿Sí? Es una... Los venenos y corrosivos como la sosa cáustica son químicos, supongo. Son químicos, ¿sí? Las lesiones que tenían la gente que trabajaba en minas y que se dañaban los pulmones por lo que respiraban constantemente, eran agentes químicos, ¿no?, que estaban lesionando el cuerpo o los pulmones de los pacientes. Exacto. Por ejemplo, la lesión del humo de tabaco, ¿qué sería? También es químico, ¿no? La lesión de humo de tabaco es químico. Pues por ahí cuidado, eso que tienen esa costumbre del vaporizador, ¿no? De vapear, creo que le dice la chaviza, no sé. Sí, eso provoca lesiones en los pulmones, es incluso peor que el cigarro. Si se quieren matar, mejor fumen. Sí. O sea, es muy dañino actualmente. Lo que pasa es que no está todavía estudiado ni registrado las consecuencias que tienen, pero hace mucho daño eso de vapear, ¿no? Siempre los que conozco, los alumnos que conozco que hacen eso, les digo, mejor fuma, te va a matar más lento. ¿Sí? ¿Qué otra? Pregunta que el infarto, ¿qué tipo de agente sería? ¿Cómo qué? El infarto. Ok. Es que los infartos son consecuencias de, ¿no? Son consecuencias de otras infecciones. Son consecuencias de enfermedades crónicas. No entran como una enfermedad aguda, sino no entran como un agente biológico. Si lo quieres ver así, es que depende de la causa. Si es porque yo soy diabético, es químico, porque me lo estoy provocando por lo del desequilibrio hormonal, ¿no? Básicamente entraría como químico, pero no te lo van a preguntar así porque es una clasificación diferente, ¿no? Y depende mucho de cuál fue la causa del infarto. Me dijo que era el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que vive en su estómago y que modifica el ácido del estómago aumentándolo. Entonces tienes como una gastritis muy, muy pesada.
termina ulcerando el estómago. En resumen, es una bacteria. ¿Con los qué? Ok, los live y mi comercial. Pero ahí está atrás. Pásame. Como edecán del box de... Sí. Nada más, sí, me faltó mi bikini, pero para que sepan, ¿no? Son todos de lunes a sábado de 8 a 9 de la noche, ¿no? O más, dependiendo. Y si quieren específicamente una materia, si les preocupa más una materia que otra y quieren más clases de español o más clases de mate o más clases de premedicina o de inglés que vamos a meter también, coméntenlo por favor ahí en el live para que lo puedan apuntar, ¿no? La gente de producción. Y ya podamos modificar las clases, ¿no? Ahorita originalmente es lunes y miércoles español, martes y jueves matemáticas y viernes y sábado premedicina. Pero si piden mucho matemáticas, ponemos más días mate. Si piden mucho español, más días español. Si piden premedicina, más días premedicina. ¿Qué? Martes y jueves. Ah, ok. Y si tienen dudas de esto, importante, si tienen dudas de esto, entren a la bio de TikTok que tenemos y ahí tenemos un curso gratis de mate, de premedicina y de español próximamente, ¿no? De mate, de premedicina y español. En la bio de TikTok aparecen ahí. Si tienen dudas o no le entienden a los temas y quieren saber más sobre los temas, tenemos cursos gratis de eso, ¿no? Entren al bio y lo van a poder checar. Okay. ¿Qué otra duda? En lo que acomoda Larry. Okay. Vamos a ocupar a Larry sensual. Ah, está todo amarrado ustedes. Ok. Vamos a ver. La siguiente pregunta nos dice, relacione el plano anatómico con su representación, ¿no? ¿Qué son los planos anatómicos? Los planos anatómicos son una forma de dividir el cuerpo para su estudio en anatomía. Hay muchos planos anatómicos, pero vamos a ver los principales que mencionan en los incisos. Me dice frontal, sagital y transversal. Son 3 planos anatómicos y hay que relacionarlos con la imagen. Vamos a ir señalando con la mano de Larry que se le cayó, ¿no? Plano transversal. El corte transversal es precisamente como su nombre lo indica, transverso. Hago esto, la horizontal, la línea horizontal. Si yo corto el cuerpo en un corte transversal, puedo dividir el cuerpo en mitad superior y mitad inferior. El corte transversal corta en superior e inferior, ¿no? Eso es un corte transversal, arriba y abajo. Entonces, transversal sería el inciso A, ¿no? Transversal es el inciso A. Segundo, corte sagital. El cráneo de las personas tiene una línea o un hueso que se conocen como huesos parietales que marcan una línea de división conocida como línea sagital. La línea sagital es una línea que corta mi cabeza justo aquí. Este es el sagital. Y me permite dividir el cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda. ¿Estamos? El corte sagital me parte por la mitad y me divide en mitad derecha y mitad izquierda. El corte sagital de Larry sería aquí. Sagital, mitad izquierda, mitad derecha, ¿no? Entonces sagital es derecho e izquierdo. Luego, el corte frontal es un corte que pasa por donde termina el hueso frontal. Aquí no lo van a ver con Larry, pero el hueso frontal es el de la frente, ¿no? Y el hueso frontal termina más o menos a este nivel. También es llamado hueso coronal. El corte frontal permite ver a Larry de lado y partirlo en esta mitad, dándome un plano posterior y un plano anterior. Entonces, el frontal corta de este modo y me da una mitad anterior y una mitad posterior. El sagital corta aquí en medio y me da una mitad derecha
y una mitad izquierda. Y el transversal corta de esta forma y me da una mitad superior y una mitad inferior. Esa es la explicación de los planos anatómicos. Volviendo a la imagen, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿La A, la B o la C? A, B o C. 1A, 2C, 3B, otro dice 1B, 2C, 3A, 1B, 2A, 3C, 1B, 2C, 3A. Ok, el 1, frontal. ¿Cuál sería el frontal? Recuerden, ¿cómo corta el frontal? Adelante y atrás, ¿no? El frontal es anterior y posterior. ¿Cuál imagen es la que es frontal? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál de las imágenes corta en adelante y atrás? ¿O en anterior, posterior? C, D, C. Chale, no ven. C. Bueno, también está muy lejos. Sí, tiene razón. La B es frontal, la B, C, D. O sea, para que pues, se ve muy feo, se ve muy pixeleado ahí de lejos, ¿no? Entonces, sorry, es que lo tomé con un satélite. Entonces, no se alcanza a ver bien. Sí, la imagen, la B, es la que está cortando a Larry en atrás y adelante, ¿no? Entonces, la B es la frontal. La sagital corta aquí, que es la imagen C, ¿no? Y finalmente, la transversal, que no hay pierde, es la A, ¿no? Que está acá. Entonces, nada más con la sagital, que es la A, veíamos que es el inciso C, ¿no? El inciso C. 1B, 2C, 3A, ¿no? Porque este es el transversal, este es el frontal y este es el sagital, ¿no? Transversal, frontal, sagital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿O le quitamos otra parte al largo? ¿No? ¿De dónde somos? Yo soy de Veracruz, de México, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sí. Ni uno más, dice. ¿Cómo es Fray por Larry? Dice. Entonces, ok, ¿qué dudas, preguntas de eso? ¿No, Nel? ¿Nadie? Ok. Siguiente pregunta. Nos dice, un paciente adulto acude a consulta con los siguientes signos: tensión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, temperatura de 37.6 y frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. ¿Cuál de los siguientes signos corresponde a un parámetro fuera de la normalidad? Ahora, resulta ahora que Ceneval les van a preguntar que conozcan los signos y síntomas normales de los pacientes, ¿no? Y necesitamos saber entonces cuál es un signo o síntoma normal de una persona. En la presión arterial es una clase completa, pero en resumidas cuentas vamos a dejarlo así. Vamos a hablar de signos vitales, que son los signos esenciales que miden todos los médicos para saber si una persona está bien o mal, ¿no? Es lo primero que evaluamos para saber que una persona esté sana. Entonces, los signos vitales tienen unos parámetros que debemos de saber. Tenemos la presión, tensión, vamos a usar lo que dice ahí, tensión arterial. La tensión arterial de una persona normal, ¿de cuánto es? Comenten ahí, ¿quién sabe? ¿Cuál es la presión arterial normal de una persona? ¿Cuál es la presión arterial normal de una persona? 120/80. Ok, pero arriba y abajo, entonces eso está mal. 110/70 está mal. 120/90. De 90 a 100. Ya me ha pasado con el letrero de los lives. Ajá. Más menos 10. Más menos 10. 120/60. ¿No? Le pongo uno, le pongo otro, llévelo, ¿cómo es? Ok. Es complejo el tema, pero vamos a dejarlo para fin práctico para ustedes. De 90 a 60 es el mínimo y el tope sería 130/80, menor que, ¿sí? Menor que
130/80. Sí, tiene que ser mayor que 90/60, porque por abajo de eso la persona tiene la presión muy baja, y tiene que ser menor que diga de 130/80 siempre, porque si tienen estas cifras ya sufren algo llamado hipertensión, ¿no? Entonces, entre estos dos rangos está la presión normal del paciente. Tenemos dos presiones, la presión sistólica, que es la primera, y la presión diastólica, que es la segunda. Pero esto, si quieren aprender sobre presiones arteriales, entren a los talleres que tenemos de primeros auxilios, también en la bio está, es gratis, son en línea, ¿no? Porque eso es más complicado, ¿no? Sistólica, diastólica. Ok, entonces, pregunta, ¿el paciente que tenemos ahí tiene la presión arterial normal? ¿Sí o no? ¿Su presión es normal, sí o no? ¿Está dentro de esos dos números? Y Ok. preguntan cuál es la diferencia entre la presión alta y la presión baja. ¿Cómo que la diferencia? Y la diferencia entre Ah, ok, sistólica y diastólica. Sístole es la presión que tienen cuando su corazón bombea y diástole es la presión que tienen cuando su corazón se relaja. El ejemplo que siempre les digo es un globo, ¿no? El corazón es una bomba que empuja sangre a las arterias y es lo que medimos como presión arterial. Imaginen que yo tengo un globo de aire. Si yo inflo un globo soplando, yo estoy aplicando una presión, ¿no? Eso es una fuerza. Esa fuerza que del corazón empujando la sangre cuando se contrae, se le conoce como sístole, presión sistólica. Es la más fuerte. Y la diástole es la fuerza que ejerce sobre la sangre la elasticidad de las arterias. Entonces, yo empujando es sístole, que aquí sería el corazón empujando. Dibujar un corazón. Sístole. Y la diástole, ¿qué pasa si ustedes agarran un globo y le sueltan el nudo? La elasticidad del globo, ¿qué va a hacer con el aire? Lo va a sacar, ¿no? Va a hacer que el globo se haga más pequeño. Esa fuerza empujando hacia adentro, que se conoce como elasticidad, es la diástole. De una forma muy simplista, para que lo entiendan, ¿no? Cuando el corazón empuja, les da la alta. Cuando las arterias, por la elasticidad, empujan la sangre que les aventaron, como un globo que se está desinflando, les da la baja, la diastólica. Sistólica, diastólica. Cuando el corazón se contrae, sístole. Cuando las arterias empujan la sangre, diástole. De una forma muy simple, pues es muy complejo, entonces tendría que tener una clase para eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿El que preguntó? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, entonces, el paciente tiene presión arterial normal. Siguiente, frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria de un paciente varía mucho, pero muchos libros manejan de 16 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? 16 a 20 respiraciones por minuto. Es la respiración normal. ¿Cuántas respiraciones tiene el paciente? 18. ¿Es normal, sí o no? ¿El paciente respira normalmente, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, ok. Luego, temperatura. La temperatura normal de una persona va de 36 grados centígrados hasta 37 grados centígrados. ¿Sí? Esa es la temperatura normal de una persona, ¿no? Por debajo de eso tienen hipotermia, por arriba de eso tienen fiebre, ¿no? De 37.5 para arriba, ¿sí? Ya están con fiebre, y de 36 hacia abajo se conoce algo conocido como hipotermia, ¿no? El paciente está hipotérmico, muy frío, pasa en los lugares fríos, ¿no? Ok, entonces, la siguiente pregunta, ¿el paciente tiene una temperatura normal, sí o no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el parámetro que está fuera de la normalidad? La C de temperatura, dice.
Sale. Correcto, la temperatura es la que está normal. Ok. Y la última pregunta, que dice, ¿cuál del siguiente corresponde a un síntoma? ¿No? ¿Cuál de los siguientes corresponde a un síntoma de los pacientes? Aquí hay un concepto que vemos en clínica que se conoce como signos versus síntomas. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? En los comentarios. Comenten. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? Uno se ve. Síntomas subjetivos, los signos se pueden ver, signos se pueden medir y el síntoma no. Los signos se ven. ¿Qué? El síntoma es lo referido por el paciente. Ok, ¿qué más? Signos objetivos. Los signos son objetivos y los síntomas son subjetivos. Los signos se pueden medir y los síntomas no se miden. O se pueden ver o no se pueden ver, ¿no? Esa es la diferencia. Los signos son aquellos que ustedes como médicos pueden corroborar en el paciente. Que tengo fiebre. Yo puedo agarrar un termómetro, medirlo y ver si realmente tiene fiebre o no. ¿Sí? Que eso es muy diferente de decir, me siento con fiebre. Pues eso no es medir, no tengo que medir la temperatura. ¿Qué otra? Yo puedo agarrar y checar el pulso del paciente y contar cuántos latidos tiene su corazón. Y ver si tiene taquicardia o no, si tiene el corazón acelerado o no tiene el corazón acelerado. Lo puedo medir. Y me maneja fiebre. ¿La fiebre la puedo medir? ¿Sí o no? ¿La fiebre la medimos, sí o no? ¿Yo puedo medir la fiebre? ¿Sí o no? Entonces, la fiebre la puedo medir, por lo tanto, la fiebre es un signo. Que en realidad el signo sería la temperatura, pero para las fines de la pregunta, la fiebre. Segundo, la taquicardia. La taquicardia es el corazón acelerado por arriba de la frecuencia normal del paciente, que va de entre 60 a 100. La frecuencia cardíaca de un paciente la podemos medir checando el pulso, ya sea el pulso radial en la muñeca o checando el carotidio también para ver cuántos latidos del corazón tenemos por minuto. O incluso en algunas ocasiones pueden poner su mano en el pecho y sentir el latir de su corazón cuando hacen ejercicio, ¿no? Pero ok, o pueden agarrar un estetoscopio y escuchar también cuántos latidos tiene el paciente de su corazón, o agarrar un oxímetro y ver cuántos latidos tienen, o agarrar su Apple Watch y escuchar y checar cuánta es la frecuencia cardíaca que tienen. No, la taquicardia es una frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto, ¿no? Por arriba de 100 latidos por minuto. La taquicardia, ¿la puedo medir, sí o no? Sí, entonces, la taquicardia también va aquí. Taquicardia, ¿no? Y finalmente, la adinamia, es un prefijo de sin. Dinamia es movimiento. Sin movimiento es el término médico para referir que el paciente tiene flojera, ¿no? O sea, la adinamia es cuando ustedes se sienten tan enfermos que les da pereza moverse y no se quieren movilizar de su cuerpo. Me duele el cuerpo y entonces tengo pocas ganas de movilizarme, quiero estar acostado, quiero no hacer ninguna actividad porque me cansa mucho. Eso se conoce como adinamia, tener flojera. ¿Es como fatiga? ¿Eh? ¿Es como fatiga? La fatiga es más respiratoria, pero más o menos, sí lo puedes entender como fatiga. Se sienten cansados, si les ha pasado, ¿no? Cuando les dio gripa o fiebre, se sentían cansados, ¿no? Cuando hacen ejercicio excesivo también se sienten muy cansados. Cuando es de noche se sienten cansados. Pero a ver, si el paciente me dice que está cansado, ¿yo puedo medir su cansancio? ¿Sí o no? ¿Puedo medir qué tan cansado está alguien? No. No.
¿sí? Y por eso sus maestros les dicen, ustedes le dicen que tienen adinamia, que están cansados y no les creen porque no lo podemos corroborar como tal, ¿sí? No lo podemos corroborar como tal. Entonces, la adinamia entra como un síntoma, ¿sí? Y hay muchos términos médicos que hay que aprenderse por ahí, lo pueden aprender en el curso gratis de premedicina, ¿no? Adinamia. Entonces, ¿cuál el siguiente corresponde a un síntoma? Solamente la adinamia. Pregunta. ¿Qué pasó? ¿La postración se podría tomar como adinamia? La postración, no, porque eso ya es inmovilidad. No, es la falta de ganas de moverse, no la incapacidad de moverse. No, por eso es tan subjetivo. Sí, porque es que yo no tengo ganas de moverme, que no es lo mismo que no me puedo mover. ¿Estamos? Pregunta si el dolor se mide. El dolor se mide. El dolor sí se puede medir, pero sigue siendo un síntoma subjetivo, porque tú lo mides en base a la experiencia del paciente. Y de hecho ahí entran los umbrales del dolor, ¿no? Hay gente que se machuca el dedo, los albañiles, ¿no? Les cae un bloque en el pie y como si nada, ¿no? ¿Sí? Y ustedes se pegan en la orilla de su mueble y se revuelcan en el piso como en Neymar. Entonces, el dolor es muy subjetivo, ¿no? El dolor es muy subjetivo para cada una de las personas. Sí lo podemos medir, pues, una escala cualitativa. Incluso les hacen como unas caritas felices, ¿no? ¿Qué tanto te duele hoy? Y les ponen una carita muy triste y una carita muy feliz. O la típica pregunta del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿No? Que es una pregunta médica válida, ¿no? Pero de todos modos tú sigues diciendo, porque te puedo decir, oigan, me duele el dedo, ¿cuánto me duele? 100, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto? Me duele 100. ¿Tienes forma de corroborar que a mí me duele 100? No. Sigues dependiendo de lo que yo digo, ¿no? Y si por lo tanto sigue siendo subjetivo. ¿Qué otra duda? ¿Este examen para qué? Para medicina, el Exani 2. Para todos que vayan a presentar examen tipo Ceneval, Exani 2, hay una materia que se conoce como premedicina, y premedicina vienen estas preguntas. Es para entrar a la carrera de medicina en muchas universidades del país. ¿Dónde puedo encontrar sus cursos, info de los cursos? Ok, en la bio de TikTok, sí, en la bio de TikTok vienen las descripciones de toda la información que tenemos. Vienen nuestras otras redes sociales, vienen los canales de Instagram y YouTube. Que chequenos porque ahí vamos a subir esta clase posteriormente, por si se la perdieron o entraron tarde. Y si quieren ver más clases como esta, vamos a estar haciendo transmisiones de lunes a sábado, de 8 a 9, de todas las materias que vienen en el Exani 2, ¿no? Sí, ya les dije que como boxeador, ¿no? ¿Qué va a pasar? Dice que sí, odontología, ¿no? Odontología, español y matemáticas sí les sirve. Lo de premedicina para odonto, no estamos seguros de que les vayan a poner eso. Viene algo de salud pública, que la parte de epidemiología que discutimos sí lo preguntan en odonto. ¿Vienen exámenes de repaso? Sí, hay en la bio tienen de simuladores. Hay link para simuladores, hay link para el curso gratis que damos de premedicina. No, si se meten a la bio de TikTok van a encontrar simuladores y de estos exámenes y van a encontrar el curso gratis de matemáticas y de premedicina. Todo en la bio ahí, píquenle en la descripción, síganos, denle compartir. ¿Cómo se llama su canal de YouTube? Cursos Premed también. ¿Me sirve para mí que apenas estoy en el bachillerato? De hecho es para jóvenes de bachillerato que quieran ser doctores. No, nuestro trabajo es formar doctores, ¿no? Ayudamos a jóvenes que quieren ser doctores. ¿Qué otra pregunta? ¿Sirve para enfermería? Sí, el examen es muy similar en el Exani 2. Lo de español y matemáticas es igual. Lo de premedicina cambia porque te preguntan más la parte de salud pública y no tanto esto último, pero es muy similar, ¿no? De todos modos, ahí también en la bio nos pueden mandar mensaje de cualquier duda de sus carreras en específico y ya el equipo se va a encargar de contestarlos y ayudarlos, ¿no? Para decirles si les sirve o no, qué curso tomar, a qué clase meterse, a qué transmisión seguir. Todo lo pueden encontrar ahí en la bio de TikTok, ¿no? Para que chequen la descripción. Somos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? ¿Sabes si viene inglés en el examen? En el Exani 2 sí viene inglés, pero no es evaluable, es decir, no cuenta para tu calificación. De todos modos, el sábado a las 9, mañana a las 9 de la noche, acabando yo la clase de premedicina, va a haber una clase de inglés para todos los que estén interesados en inglés. Porque algunas universidades sí lo toman en cuenta, pero el Exani 2 no toma en cuenta inglés. ¿Qué otra duda? Nivel de escolaridad para entender bien los cursos. Nivel de escolaridad preparatoria.
A ver, enseñamos todo desde cero. Yo soy de la idea de que la educación está muy mal y por eso enseñamos todo desde cero, porque asumimos que no les enseñaron nada en la prepa y empezamos desde cero, ¿no? Pero son cursos para entrar a la universidad, así que tendrían que estar en la prepa o haber acabado la prepa. ¿Qué otra? Sí, matemáticas. Estamos martes y jueves es matemáticas, porque están, para que lo vean, porque preguntan esto mucho. Martes y jueves es matemáticas, lunes y miércoles español, sábado y domingo premedicina y vamos a meter inglés, pero el sábado en las 9 hay de inglés. Sí, en la descripción también ahí cuando mandes mensaje puedes preguntar, viene información sobre los cursos. Sí, del curso completo. Viene, dicho así dice, información sobre los cursos completos, ¿no? Ahí pueden preguntar todo. ¿Qué otra? Duda, pregunta. ¿No? Nel, pastel. ¿Le entendieron a la clase? ¿Quedó claro? Todo muy rápido. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Sí. Así que... ¿Cuándo son los cursos para premedicina? ¿Cuándo son los cursos para premedicina? Todos los cursos que damos son de lunes a viernes. El curso gratis es de lunes a viernes. Ahí se pueden registrar en la bio de TikTok. Ahí viene el enlace para pedir el curso gratis y también vienen los enlaces para los simuladores. ¿Sirve para veterinaria? También es similar, de Exani 2. ¿Para nutrición? También español y mate también, pero todo eso lo pueden checar en la bio. ¿Puedo preguntar? Para nutrición, porque no la escuché. Sí, para nutrición también. Si me preguntan si para veterinaria, enfermería, nutrición, todo eso, sí. Lo de español y matemáticas sirve y lo de la parte de la especialidad que de premedicina cambia un poco, pues es mucha salud pública. Gracias por todo. Gracias. Sale pues. Si no hay nada más, nos vemos si les interesa. Mañana vamos a dar otra vez la clase, otra clase de esto, otras preguntas y toda la semana, acuérdense, de lunes a sábado de 8 a 9, ¿no? Nos vemos. Gracias. Bye.